Muy buenas tardes, estamos en este podcast de investigación. Mi nombre es Juan Carlos Valdés Quintero, director del Grupo GIS, y hoy vamos a hablar alrededor del proyecto que está ejecutándose en la vigencia 2025-2026 sobre la reducción de escala, el dowscaling y la fusión de datos de imágenes de satélite ópticas y radar en el monitoreo de coberturas vegetales y cuerpos de agua. Y para ello nos acompañan dos de los coinvestigadores de dicho proyecto. Voy a dejar que ellos se presenten. César. Adelante. Bueno, mi nombre es César Olmos Severiche, soy docente de la Facultad de Ingeniería del Politécnico Jaime Izaza, efectivamente co-investigador de este y otros proyectos que hemos ejecutado en el pasado, y digamos que con un interés creciente, tanto así que ahorita hablaremos un poco hacia dónde me ha llevado todo esto, en seguir profundizando en el conocimiento de estos temas relacionados con el sensoramiento remoto. Y eso ha marcado como tanto mi quehacer académico como mi quehacer laboral, y con miras a seguir incrementando como la parte académica, siguiendo también los pasos acá de mi compañero que enseguida se presentará. Entonces, sí, un placer estar acá. Bueno, mi nombre es Rubén Vázquez, profesor adscrito de tiempo completo a la Facultad de Ingeniería en el área de automatización y control hace ya 13 años. También recorriendo aquí un camino por el cual nos ha llevado a la investigación, porque inicialmente cuando yo ingresé entré a otra área de conocimiento, obviamente complementario, obviamente similar, pero que la investigación nos ha ido llevando de la mano también de ustedes, de nuestros compañeros, y con áreas de trabajo que se complementan también, nos ha llevado por este mundo de la teledetección. He caído aquí apenas hace un par de años, pero apasionadísimo, tanto que las actividades de docencia y de investigación que ya realizo solo son en este campo. Claro. Y que enseguida, pues, como de forma más amplia les cuento. Pero básicamente esa es mi presentación, con formación base en automatización, pero ya a nivel de doctorado he estado profundizando en estos campos y la verdad muy apasionado con ello. Rubén, empecemos por ahí, porque es que vamos a hablar de un proyecto que tiene un montón de antecedentes en, como decís vos, intereses, pero también ya con proyectos ejecutados, finalizados y con productos, y que adicionalmente están interactuando alrededor de formaciones doctorales. Traté de hacer una especie de contexto de lo que antecede este proyecto, y para que más adelante hablemos a futuro de lo que estaríamos esperando inclusive. Bueno, si vamos a hablar de eso, tenemos que remontarnos al año 2014-2015, cuando yo era coordinador del semillero Gribot, que se llama Grupo de Interés en Robótica, aunque trabajamos temas de automatización. Y nos apareció un reto que era analizar granos de café tostado, un concurso de la Gobernación de Antioquia. Y yo con el semillero me puse a solucionar ese reto. Y para solucionar ese reto, que era analizar, por ejemplo, los niveles de tostión que tenga el café, después de haber sido recolectado, cosechado, secado, bueno, y hacerle todo el proceso, y ya tostado, poder identificar en qué niveles quedó, nos vimos obligados a entrar en la visión por computador o visión artificial. Y a partir de allí enfilamos baterías todos los del semillero, con estudiantes y con todos los que integrábamos el semillero. Yo era el coordinador del semillero en ese momento, y terminamos cayendo en ese tema de la visión. Desarrollamos el equipo, ganamos el concurso, se desarrolló una patente, etcétera, pero a partir de allí, como que dice uno, ¿qué es esta línea tan interesante? Claro. De la visión? Y arrancamos a meternos por ahí. Como yo soy del área de la automatización, empezamos cerrados en automatización, en control de calidad, en analizar piezas, defectos, cosas que se produzcan tal vez industrialmente. Pero hasta donde hemos llegado hoy todavía estamos lejos, estoy hablando hace 10 años. Hasta que llegamos a un proyecto en donde tuvimos una serie de trabajos con Jesús Anaya. Nos encontramos allí, Juan Camilo Parra, tú, otros profesores, César también estuvo por allí, y empezamos ya a trabajar de lo que tú venías con la cabeza del proyecto que mencionaste del semillero,
a ir como enfocándose a ese rumbo, ¿cierto? Sí, empieza uno como a abrírsele los ojos, porque con ese proyecto de técnicas nucleares, que era el ONU Arcali, Ajá. que lo lideraba la profe Miriam Gómez, y que fue un proyecto muy grande y obviamente también muy exitoso, empecé yo y nos vimos metidos en un mismo curso personas con formaciones muy diferentes, porque ustedes son más de los sistemas de información geográfica, hablan con toda propiedad y obviamente es un tema de experticia, que coordenadas y un montón de cosas, y temas ambientales, que para mí nada de eso, pero yo lo miraba desde otra óptica, desde la programación, desde la inteligencia artificial. Creo que en ese momento ni siquiera trabajaba yo inteligencia artificial, No. pero más desde la programación, desde la visión por computador, desde ver las imágenes como números, como datos, como 3 matrices, RGB y un montón de cosas, y que tanto ustedes eran en la capacitación, haciendo todo en un ambiente, como más de un sistema de información geográfica, Una plataforma. pero yo me sentaba en mi lenguaje de programación a tratar de replicar lo mismo. tirar código. Y ahí nos conversábamos y nos complementábamos mucho. Entonces, yo creo que ahí tal vez pudo haber sido un momento en el que se empezaron a juntar caminos, porque yo iba solo con mi visión por computador, tal vez ustedes solo con sus sistemas de información geográfica, y ahí fue como que empezamos a decir, hey, pero ¿por qué estamos trabajando como tan aislados? Cierto que fue primero tu proceso de formación doctoral que el primer proyecto SAR fue derivado. fue derivado. Porque yo cuando empecé mi proyecto de formación doctoral hace 3 años, el líder, o digamos la persona asesora de la universidad o que me asignaron, o que hice el primer contacto para hacer la investigación, yo le dije, yo quiero trabajar en visión por computador e inteligencia artificial. Cuando él me va diciendo, hay una cosa que se llama el radar de apertura sintética, que yo lo he venido trabajando. Trabajamos en ese campo. Yo, pues, está bien, porque descargamos imágenes, eso es lo que yo he venido trabajando en visión por computador, las vamos a trabajar con inteligencia artificial, tal vez sí, tal vez no, y él es experto también en ese campo y en temas de las plataformas satelitales. Entonces, a partir de ahí empecé yo a estructurar el proceso de doctorado, pero obviamente de forma paralela, todo el tema también de formar un proyecto acá que vayan apuntando todos los caminos como en la misma dirección. Y ahí fue donde nos encontramos en el proyecto por primera vez todos juntos, alrededor de un objetivo ya muy concreto, que combinaba lo que estabas haciendo en parte en tu doctorado con los intereses que nos preocupaban a nosotros desde lo ambiental, el manejo de índices y los análisis de cobertura y cuerpos de agua. Ahí fue cuando nació SAR 2023, ¿cierto? Sí. Sí que. Sí, efectivamente fue digamos, fue una mezcla que aún a día de hoy sigue siendo un reto, pero adicionalmente una oportunidad, porque son 2 maneras de contemplar un mismo fenómeno, ¿cierto? Son como 2 caras de una misma moneda, una manera, digamos, desde lo técnico, desde la comprensión de cómo funciona el proceso, y adicionalmente del otro lado estamos nosotros, o casi que a la par, que es la interpretación. ¿Qué nos dice eso a nosotros en términos de implicaciones ambientales? De hecho, esa palabra implicaciones la hemos empleado en proyectos justamente por el hecho de que no tiene una connotación positiva ni negativa necesariamente, sino que es simplemente lo que eso significa para el mundo real, ¿cierto? Lo que se observa, cómo afecta al mundo real, y entonces hemos estado trabajando en temas que se han propuesto y que incluso han ampliado nuestro vocabulario. En alguna vez estábamos buscando como un área de estudio y recordaba yo un tema pasado del análisis de la erosión y progradación del delta del río Atrato en el Golfo de Urabá, cómo ese delta dentado crece y decrece según ciertos ritmos de la naturaleza, y esas palabras eran como extrañas para todos, incluyéndome, ¿cierto? Yo, porque ya la conocía del pasado, cuando realicé mis estudios de posgrado, la maestría, el profesor Juan fue profesor mío de uno de los temas de sensoramiento remoto, junto con el profesor Jesús Anaya, del que ahorita hablamos, y fueron como un referente para mí, porque yo en pregrado nunca había trabajado en estos temas. Estoy hablando de 2019, prepandemia, y bueno, y estaba como yo buscándole un rumbo a mi vida, y llegó la oportunidad de ser docente aquí,
Y no fue solamente, digamos, que la cátedra simplemente venir a dictar una clase, sino también de involucrarme en todo un quehacer investigativo que nunca había tenido esa oportunidad tan de lleno. Si bien en la otra institución, la Universidad de Antioquia, había tenido, digamos, algunos avances en eso, nunca como acá y nunca de la manera tan intensa y tan fructífera en términos de publicaciones y demás que yo hubiese pensado. Y eso me hace sentir muy orgulloso de esta institución en ese sentido, porque aquí se hace investigación de calidad y con un alcance que es internacional, con unas temáticas que mezclan saberes de una manera tan amalgamada ya que pareciera que somos un conjunto, es decir, vistos desde afuera, hay una experticia en tantos frentes que es complejo, y lo hemos mencionado así, para una persona como encontrar falencias en algo que es tan sólido, porque en realidad lo es. No es que lo estemos inventando ni nada, sino que en realidad hay dos maneras de contemplar y de analizar el mundo que se mezclaron aquí de la mejor manera y que tienen una comunicación muy interesante. Porque lo que para el equipo, digamos, de automatización es una sorpresa encontrar que ciertos datos tienen estos picos, etcétera. Para nosotros esos picos significan entonces cosas, entonces significan presencia de agua o no agua, tierra o no tierra, digamos, cambio de coberturas, incluso la aparición de infraestructura nueva. En uno de los estudios, en el del Valle de Aburrá, encontrábamos que cuando se hace una modificación del territorio, todo eso queda registrado en todo este análisis histórico, como en esta biblioteca que es la que realmente estamos explorando de datos, y eso ha dado pie a que se siga investigando y a que adicionalmente vayan creciendo otros espacios alrededor de esto. Entonces hay todo un contexto de todo este trabajo de investigación. Hicimos un proyecto SAR 2023 enfocado en área metropolitana del Valle de Aburrá, su análisis de cobertura y cuerpos de agua. Luego hicimos SAR 2024, ahí sí nos trasladamos de área y nos fuimos a trabajar al Bajo Cauca. Sí. Hicimos unos trabajos allí muy interesantes de análisis. Ahorita hablaremos de los productos. Está Delta Trato, que no sé, ese Delta Trato. El Delta Trato, que fue una simbiosis ahí para obtener un hijito pequeño que nació. Una producción que ahorita hablaremos de ellos en cuanto a los productos. Y adicionalmente nos metimos antes del DOS Calling, que es donde pretendemos llegar, también con un proyecto, con una alianza de fondos de la Unión Europea, sí, con AOS, que fuimos y nos concentramos en el oriente antioqueño. Y todos estos proyectos redundan en el tratamiento, procesamiento de imágenes satelitales, ópticas o de radar, combinados con inteligencia artificial. ¿Qué de la inteligencia artificial, Robert? Es que vea, yo quisiera explicar ahí algo, una conclusión de lo que estás preguntando y complementando lo que decía César, que se resume para mí en una expresión: trabajo interdisciplinar. Total. Porque empezamos a unir esfuerzos, pero a mí me parece que ese artículo del Delta del Río Atrato nos suma varias cosas y nos pone a todos como en sintonía de dónde está parado cada uno. Porque cuando llegan desde ustedes el componente ambiental y nos dicen a los que programamos y sabemos de inteligencia artificial, de visión por computador, pero no sabemos nada de esos temas ambientales, hagámosle análisis de erosión y progradación al Delta del Río Atrato, se queda uno como, ¿qué? ¿Prograda? ¿Qué? El Delta. ¿En dónde? Claro, porque desde el área de conocimiento de nosotros esos temas nos desbordan. Y yo insisto, y no tenemos que ser expertos en ellos, claro, porque zapatero a tus zapatos, y entonces arranca a estructurarse como una pequeña investigación derivada de una investigación más grande, donde primera parte, y viéndolo como un artículo científico, qué pena ser así como tan cuadriculado, de cierta forma, ¿cuál es la primera parte de un artículo científico? Justifíqueme el área de estudio. Sí. Y ahí nosotros quietos. Y arrancan ustedes la importancia social, demográfica, económica, ambiental, y se justifica por qué analizar la erosión y progradación, que después entendemos que la erosión es cuando el agua, digámoslo así, le gana terreno a la tierra, a la playa, y la progradación es el efecto contrario.
Y después nosotros decimos, listo, hágale, empezamos a descargar imágenes. Que polarizaciones, que periodos, que fechas, que una cosa, que la región, toda la cosa, como ustedes lo habían hecho principalmente con imágenes ópticas, Sí. que es una zona de alta nubosidad. Entonces nosotros, venga, que nosotros ya hemos dominado un poquito más el radar, descargamos el radar, que hay que quitarle el ruido. El radar atraviesa las nubes, nos genera imágenes cada 12 días. Y eso desde el componente ambiental es muy valioso porque tener información garantizada cada 12 días donde podamos medir, tengo una Independientemente periodicidad. si haya nubes o no haya nubes. O haya niebla, o haya humo, o haya lo que sea, el radar atraviesa todo eso. Yo empleé hace poco como para dar un toque ahí a esa expresión particular de lo de la nubosidad, que es como tratar de ver a través de una ventana, pero una ventana que tiene una cortina. Entonces lo óptico ve a través y ve la cortina y no ve lo que quiere ver en el exterior, no puede chincosear a los vecinos. Pero el radar tiene la posibilidad de correr la cortina. Y entonces ya a ti no te preocupa tener esa cortina que a veces la tienes o a veces la tienes delante o a veces no. Pero en un país como Colombia, tan lluvioso, con tanta topografía, la persistencia de nubosidad es un problema grandísimo al que nos enfrentábamos, que le trabajábamos por la parte solamente óptica. Llegaron ustedes con radar. Y esa es de las partes, cuando uno publica algo, cuando uno hace una investigación, ahora le preguntan, ¿y qué es lo novedoso? Claro, el radar, porque es que la zona, y entonces aparecen los compañeros investigadores del componente ambiental y dicen, y justificamos el radar por esto y por esto y por esto, pero tiene unas limitaciones. El primer ruido es un speckle o moteo que aparece inherentemente en el radar. Quitar ese moteo es exageradamente complicado. Claro. Que todavía no existe un filtro perfecto en la literatura que quite ese moteo. Todavía siguen publicándose y publicándose artículos que superan al anterior y van moviendo un poco el estado del arte. Nosotros entrenamos uno. Con inteligencia artificial, con aprendizaje profundo, una estructura que se llama el autoencoder, que lo que hace es tomar una imagen, volverla pequeña a su mínima expresión y volverla amplia, una especie de compresión-descompresión. Con ese proceso se va el ruido. Se recupera lo más estructural, lo más importante de la imagen y se vuelve. Entonces ahí respondo a tu pregunta. Ahí aparece un primer elemento de inteligencia artificial, que en ese proceso nosotros aplicamos un modelo que entrenamos acá en el Politécnico, que lo publicamos pues, en la literatura y en diferentes fuentes para uso pues, de la comunidad académica y científica, y que dentro de nuestro proyecto, en el río Atrato colombiano, por allá en la desembocadura, en el Urabá antioqueño, ahí aplicamos para las imágenes de radar ese modelito de inteligencia artificial. Más adelante también aplicamos otras cositas, pero fue un primer momento donde la inteligencia artificial nos dice aquí es necesario aplicarlo. Claro. Ventajas, al fin y al cabo, porque tenemos que dar cuentas de nuestra actividad investigativa y eso tiene que verse reflejado en indicadores, productos. Entonces, de SAP salieron ¿cuántos artículos? De SAP 2023, un artículo. No, de ese salieron por lo menos, salió un primero del dataset, porque uno para entrenar un modelo primero necesita hacer un dataset, un conjunto de datos. Ahí publicamos un artículo. Después entrenamos el modelo. Claro. Y entonces publicamos otro artículo. Y después Río Atrato. lo aplicamos en el Río Atrato, ahí salió un tercero. Y después, ya como el proyecto era en el Valle de Aburrá, hicimos otro artículo en el Valle de Aburrá, un cuarto artículo. 4 artículos en esa transición SAP 2023, que luego viene SAP 2024, que nos trasladamos al Bajo Cauca Antioqueño y allí obtenemos ¿cuántos artículos más? Otros dos. Otros dos artículos. Pero ahí el reto crecía porque en detección, cuando uno intenta detectar cosas que son, digamos, que tienen respuestas opuestas, la cosa es un poco más sencilla en el sentido de que yo digo agua, no agua, unos y ceros. Pero cuando ya no es agua, no agua, unos y ceros, sino que es un continuo de coberturas, de mosaicos de coberturas, comienza uno a hilar delgado. Y ese fue uno de los artículos más complejos, a mi parecer, el de Valle de Aburrá. Claro. Porque en el Valle de Aburrá había cambios, pero cómo hacer la relación del cambio y cómo cuantificar el cambio. Ahí la interpretación de Juan Camilo fue durísimo. Fue nuestro Juan Camilo Parra, que Está en el sabático en este momento por allá en Miami. sí, aún yo leo ese artículo hace poco, estuve revisándolo precisamente para algo y yo decía, ¿el qué es?
súper teso porque él se apoyó mucho en inteligencia artificial, dividió matricialmente el Valle de Aburrá y digamos que estableció unos posibles cambios que podían ocurrir. Se continúa igual, cambia y no reversa, o cambia y luego reversa su estado original y así sucesivamente. Y pidió pues como a la inteligencia artificial que le interpretara esto en ese sentido de cómo los píxeles tenían un cambio, y es que es píxel a píxel, es hacer de cuenta que yo tengo un rompecabezas y tengo que analizar ficha por ficha, pero digamos que a nivel digamos de un solo humano o un equipo de trabajo haciendo ese trabajo es muy difícil, y entonces por eso uno se apoya en esto sin llegar a suponer que esto lo hace todo por uno, porque es que realmente en muchas ocasiones nosotros los resultados que nos entrega somos como ¿y ahora qué? Entonces comienza uno como a desenmarañar qué hay allí y cómo entonces uno relaciona la aparición de un cambio con, claro, una obra de infraestructura grande que modificó el territorio, como una deforestación o la construcción de una vía, por ejemplo, que esos casos aparecieron, la construcción de vías importantes como todo el viaducto que conduce al túnel de Oriente. Entonces ahí es donde uno dice, lo que numéricamente aparece como hallazgo es interpretado luego ya en términos ambientales, no entendiendo lo ambiental solo como ambientalista, sino en realidad como todo lo concerniente a los entornos en los que habitamos y sus cambios, ¿cierto? Incluyendo el entorno de la ciudad, que es el ambiente por excelencia en el que todos nos movemos, por lo menos aquí en el Valle de Aburrá. SAL 2023, un grupo se ensanchó en SAL 2024 a más investigadores. Pasamos de 4 productos a tener ya 6 productos como tal, y luego desembocamos en AOS. Y en AOS, ya con fondos de la Unión Europea, en trabajo en Oriente Antioqueño, también obtuvimos 2 productos, ahorita uno muy reciente. Ya llevamos entonces 7 productos top en esa trayectoria en investigación. Me parece muy importante porque uno de esos proyectos, el de AOS, vino no solamente a aportar en investigación, sino que también se manejó en una especie de extensión. Diplomamos como a 42 personajes involucrados en la gestión territorial de los 23 municipios del Oriente Antioqueño, y adicionalmente el Poli tuvo ganancias a partir de ese proyecto de extensión e investigación. Ahora que ya tenemos un contexto de que venimos trabajando, concentrémonos en este proyecto de Dos Colin, de la reducción de escala. César, al fin y al cabo, ¿qué es lo que pretendemos con este proyecto? Y te lo pediría una especie de anhelo, no solamente desde lo científico, sino también desde el impacto que puede tener acceder a información gratuita, optimizándola en resolución para la gestión territorial. El downscaling no es un asunto nuevo realmente, es un asunto que se aplica desde hace cierto tiempo en algunas estructuras de datos. Por ejemplo, Landsat lo hace. Landsat es uno de los programas satelitales como, digamos, más conocidos por su historicidad, con satélites que nos monitorean. El más antiguo de uso libre, efectivamente, sí, 1972. Hace poco estábamos justamente, digamos, haciendo el análisis, por ejemplo, de que en Landsat uno aún puede acceder a las imágenes de Armero. Armero aparece todavía en las imágenes, Landsat viviendo la gente allí, ya el satélite pasaba y al cabo de un tiempo ya no estaba Armero. César tomó de satélite 15 días antes de la tragedia y 15 días después de la tragedia. Y mostrar eso es tremendo, porque es que ese es el tipo de cambios que uno esperaría monitorear con este tipo de recursos. Pues con qué resolución y con qué calidad. 30 metros, siempre han sido 30 metros. 30 metros y eso que en algunos casos se estaba hablando de resoluciones más gruesas, porque los primeros imágenes satelitales estaban hablando de 60 metros. Entonces realmente aparece una pequeña mancha que representaba Armero, pues, pero uno alcanza a ver pues como la magnitud de todo el lahar y todo lo que dejó. Entonces, uno de los, digamos, anhelos que siempre ha tenido en temas de tecnología es tener la mejor resolución posible. Y creo que todos lo hemos visto a través de las imágenes de nuestras cámaras de celular. ¿Por qué mejor resolución posible? Porque es que capta uno más detalles, y las resoluciones no son solamente asuntos espaciales, sino también incluso espectrales, pero quedándonos solo en lo espacial, el detalle que uno capta en un píxel cada vez más pequeño
me permite monitorear cambios cada vez más precisos. Y modelar y simular procesos mucho mejor. Por claro. ejemplo, asunto de caudal, manchas de inundación. Exactamente. Nos van a permitir con resoluciones mucho más finas poder estimar mejor el comportamiento de los fenómenos naturales de manera real, ¿no? Efectivamente, entonces Landsat ya tenía un módulo para esto que se llamaba el Pan Sharpening, que es un artilugio que ellos tenían en el que, listo, los recursos originales no ofrecían la mejor resolución, pero ellos tenían un recurso secundario que uno con un par de clips haciendo un artilugio, uno tomaba los recursos originales y lo hacía pasar a través de una suerte, voy a mencionarlo de manera coloquial, una coladera, que hacía que el cuadro grande se partiera en pequeños cuadros pequeños, pero con sentido, porque eso es quizás lo más complejo, o sea, que la información resultante refleje la información de la que proviene. Pero no se hacía con inteligencia artificial. No, se no, hacía para nada. con procesos de interpolación. De interpolación, y realmente no tenía como esta, digamos, esta posibilidad que le ofrece a uno la inteligencia artificial. Porque en la inteligencia artificial estamos viendo que hay procesos incluso que uno puede hacer a través de código, donde uno monta una foto antigua de sus familiares y le dice, mejórame esta foto, y entonces él hace una reinterpretación en la que él entiende lo que está analizando y él delimita un poco mejor, entonces la foto tiene una suerte de mejor nitidez, si se puede llamar, hasta la colorea y todo eso. Eso en visión por computador es una de las cosas que hemos explorado, pues que he aprendido de la mano de ellos. Pero entonces, ¿cómo hacerlo a través de imágenes satelitales? Y acá el asunto de bajar, esa reducción de escala, el downscaling, nos permite justamente entender el territorio con un grado de finura mucho mejor. Claro. Pero para que eso ocurra, tienen que intervenir unos recursos, tienen que pasar unos procesos, que es como el asunto de la reducción del moteado de la que hablaba mi compañero Rubén. Para los que de pronto conocen un poco de SIG o de geomática, Sí. esos procesos que mencionas que hacía Landsat también los hacían en SRTM Sí. y en ALOS Palsar. Efectivamente. Porque SRTM tomaba resolución a 90 metros, pero interpolaban y te ofrecían productos de 30 metros. O el SR o ALOS Palsar, que te tomaba imágenes 30 metros Y lo bajaba. y te lo interpolaban y te ofrecían productos a 12.5 metros, pero sin inteligencia artificial. No. Y entonces, digamos que el recurso puede tener más limitaciones en ese sentido. Incluso en Antioquia llegamos a tener de hecho, uno de los insumos que planeamos emplear, un modelo de elevación digital de Carto Antioquia, donde había una resolución de 1 metro, y uno se quedaba como pensativo, ¿cómo hicieron eso para un departamento tan quebrado en términos de topografía, pues de tanto relieve? Y con qué nivel de solidez puedo emplear ese recurso. Claro. Entonces hay unos asuntos que funcionan, pero que funcionarían mejor dadas las herramientas actuales. Yo pienso que esa es la gracia de todo lo que estamos haciendo. Ahora, el impacto que te mencionaba, Sí. que sería muy interesante que lo contextualizaras, porque una cosa es acceder a un servicio libre, como es ALOS Palsar, 12.5 metros. Otra cosa es poder acceder a un servicio de un modelo de visión digital levantado con LiDAR, Sí. con escala o resolución espacial de 30 centímetros. ¿Cuánto puede costar eso, César? Ahí está el asunto. Si usted, y es una de las cosas que nos hemos enfrentado acá, que acá, digamos, se ha tratado de trabajar todo con los recursos libres que uno encuentra en la web. Pero que no son los mejores para modelar. Y que no son los mejores. Entonces, es como un yo quisiera tenerlos, pero no tengo para tenerlos, no tengo el recurso No, y para los hemos tenerlos. obtenido. En los proyectos de rondas hídricas hemos contratado levantamientos, estos imágenes LiDAR topobatimetrías. con drones, y obtenemos LiDAR, modelos de elevación digital de tamaño 30 centímetros, Sí. 50 centímetros, pero por 20 kilómetros lineales a 200 metros en buffer nos están cobrando 170 millones de pesos. Esa es la parte del impacto de poder tal vez lograr, aunque sea de forma sintética, Exacto. la reducción de esa escala. Y ahí entran entonces todos los asuntos de los transformers
Cuando me dijiste Transformers, yo me imaginé las películas. Claro, los robots peleando. Sí, es primera vez que aparece la palabra Transformer en esta, en esta charla. Yo llegué con programación y ustedes llegan con Transformer. Ahí está la riqueza tiene del la lenguaje. venganza, ahí tiene la venganza. Resulta que Transformer en español sería transformador. Sí. Pero bueno, nos acostumbramos como a llamarlo así en inglés y así se nos quedó pegado pues como en el subconsciente. Lo mismo pasa con la película, ¿no? Nadie va a decir, hey, ¿ya te viste la película de los transformadores? Nadie sabe de qué está hablando. No. Entonces nos acostumbramos a llamarlo así y los Transformers son la puerta y que destapa toda una caja de Pandora con todo un concepto más amplio que se llama la inteligencia artificial generativa. Porque la inteligencia artificial hasta el año 2023, 2022, solamente aprendía del pasado. De lo que yo le entregara, ella aprendía y sabía predecir muy bien. Sin embargo, con la aparición de la IA generativa, cambia ese paradigma. Porque la IA inventa. Inventa. Cuando decimos esa palabra generativa, es eso, inventa nuevas cosas. Obviamente aprende de unos datos, como siempre ocurre en Hay la un inteligencia entrenamiento artificial. previo. Hay un entrenamiento previo, pero finalmente inventa. Y obviamente tiene que inventar bien. Y yo les haría toda la pregunta. Ustedes todos conocen un Transformer y lo han usado, que es el ChatGPT. Que GPT significa Generative Pre-trained Transformer. Generativo, que ya hablé de esa palabra, pre-trained, que significa preentrenado, o sea, lo entrenaron a partir de información enorme, y la T de Transformer. Entonces, es una parte de una arquitectura que se inventaron unos locos, pero digo locos en el buen sentido de la palabra, genios de Google, y que quedó publicada en un artículo científico, y que ese artículo es la base de todo lo que trabajamos hoy en IA generativa. Pero todos conocemos el GPT porque es un transformer que sabe escribir texto, que hace parte de la teoría de modelos de lenguaje. Pero esas mismas capacidades las han adaptado al contexto de las imágenes. Entonces, así como el transformer es capaz de coger texto y procesarlo, y usted habla con el chat, y la misma pregunta que usted le hace hoy, se la hace mañana y se la responde diferente, pero con lógica, y bien estructurada y bien respondida. Entonces, ahí es donde vemos que él es capaz de inventar, pero inventar bien. Aunque esa palabra es bastante peligrosa. Sí. Claro. Inventar, y cuando él inventa mal, porque también se equivoca, como todos los modelos, en el contexto de la inteligencia artificial generativa se llama alucinaciones. Entonces él puede inventar bien o alucinar. Entonces ya en el contexto O sea, de las nos puede imágenes, tirar carreta dentro de lo que nos arroja. claro, y esa El IA saber se es equivoca. poder diferenciar qué es carreta o que tiene consistencia Claro. de lo que él genera. Entonces, ya hablando específicamente, porque el tema de los modelos de lenguaje es un concepto muy profundo, y hay gente que se dedica a trabajar con eso, los chatbots, todo lo que tiene que ver con estos generadores como el ChatGPT, y bueno, y muchísimas otras teorías, traductores, gran cantidad de temas. En la robótica también hay muchísimas aplicaciones. Hablemos solamente de la IA generativa en el contexto de imágenes. Es capaz la IA generativa de colorear imágenes. Yo le puedo dar una imagen en escala de grises y él empieza a identificar, ve, eso parece un taxi, entonces lo pinta amarillo. Él interpreta. Ve, eso parece un edificio, me lo voy a poner gris. Y es capaz de hacer toda una cosa. Y de pronto usted tiene la imagen original y no se parece. No se parece. Pero inventó bien. Pero inventó bien. Y Le puso azul al cielo. y le puso azul al cielo, o si él vio que el sol estaba poniéndose, entonces lo pone naranja, porque Ajá. y hace absolutamente todo, y parece una imagen muy realista, porque colorea y colorea bien, porque él ha aprendido muchísimo de eso. O lo que tú decías, yo le puedo dar una imagen muy deteriorada y con un proceso de restauración la pone de alta calidad. Excelente. Entonces vamos a coger asuntos. Vamos a utilizar los transformers, vamos a utilizar esa inteligencia artificial para incorporársela a imágenes de acceso libre. Sentinel-2, tamaño de celda 10 metros, y Alus Pulsar, Sí. tamaño que es SAR, no es óptica, 12.5. 12.5 metros. César, ¿y sobre qué lo vamos a poner a entrenar? ¿Cuál va a ser nuestra línea base
y aquí vamos a decir, se llama cómo reciclar, porque nos gastamos una plata buscando información de alta resolución en unos proyectos que se llamaron rondas hídricas, y sobre eso entonces nos vamos a reciclar para poder obtener como esa línea base de entrenamiento. ¿Nos puedes hablar un poquitico de esos productos con los que pretendemos sirvan de base de entrenamiento? Sí, pues digamos que esos levantamientos topobatimétricos de alta resolución, tanto espacial, pues digamos espacial e incluso algo de espectral, tienen la gracia de tener ese grado de finura que se necesita, al menos para algunas partes del territorio, que sirvan como de semilla para la generación, ¿cierto? Entonces, dado que en el oriente antioqueño se han desarrollado varios proyectos de rondas hídricas con la autoridad ambiental de la zona, digamos está La Mosca, el Pantanillo, La Pereira. La Mosca, Pantanillo y La Pereira son quebradas. Son Corrientes. Son corrientes, exactamente. De agua, cuerpos de agua. Entonces se tiene la información tanto de la propia corriente como de una zona aledaña que tiene ese nivel de resolución disponible como para enfrentar algo que no tiene la resolución con algo que sí la tiene, y que él aprenda a tomar de esto cómo se ve ese territorio realmente, porque sí se necesita, es decir, la interpretación necesita una base, ¿cierto? Una base sobre la que pararse, y esa base la ofrecen ese tipo de Y ahí insumos. tenemos ópticas, porque se tomaron fotografías de alta resolución. Sí, alta resolución. Y tenemos modelos de elevación digital. Exacto. Integrados también con procesos de batimetría. O sea que tenemos ambas cosas muy bien estructuradas. Yo he trabajado con esos recursos pues de primera mano cuando se estaban desarrollando esos proyectos de rondas, y efectivamente el nivel de detalle es asombroso. O sea, mientras que en una imagen Sentinel, si acaso uno logra distinguir lo que es una casa de la casa vecina, acá uno alcanza a ver un carro a detalle, pues con un cierto nivel de detalle, porque estamos hablando de imágenes métricas, claro, y submétricas. Rubén, yo hablaba anoche con el director del proyecto, con el investigador principal, y él anda confiadísimo en que aquí puede haber un nicho de negocio y de emprendimiento si se tiene éxito. ¿Hay posibilidad de eso? Sí, mira, nosotros ya hemos probado, inclusive sobre imágenes satelitales de Sentinel-2, ópticas, RGB, modelos que están preentrenados y que están disponibles en internet, que no hay que hacer un proceso de recolectar un montón de datos, sentarnos a entrenarlo, un tema que es computacionalmente muy costoso, sino que ya están disponibles porque ya otras personas con un enfoque que ellos tenían, los entrenaron en sus super máquinas y todo, y los pusieron en línea. Eso se llaman unos modelos de transformer para restauración de imágenes. Solo tomar un modelo de esos y ver cómo funciona acá ya nos está generando unos resultados muy interesantes. Solo eso. Mire, uno puede tener una imagen pequeña y uno con una línea de código que es de redimensionar, uno la puede poner del tamaño que quiera, con algoritmos tradicionales sin inteligencia artificial. Pero él lo que hace es hacer como una reproducción de los píxeles, sí, y los hace más grandes. Pero entonces, claro, si una imagen pequeña la hace 10 veces o 100 veces más grande, ahí le quedó, pero usted lo ve como en cuadrículas, lo que uno llama pixelado, porque él hace una operación muy sencilla matemática, que es reproducir los píxeles en las diferentes dimensiones. Pero los transformers interpretan qué hay en la imagen, la vuelven más grande y le dan sentido. Y lo peor es que es exageradamente bueno en eso, porque usted parece como que estuviera viendo mucho mejor, y la sensación visual es muy buena. Usted no ve como cosas borrosas, usted no ve nada pixelado, usted efectivamente, y eso falta medirlo obviamente cuantitativamente con diferentes métricas y métodos que existen, con lo cual uno puede defender una publicación científica ante la comunidad y todo eso. Pero solamente ese efecto del transformer preentrenado al agrandar la imagen es como si uno hubiera cogido la imagen y se acercó. Es ese como el efecto. Visualmente es muy bonito, visualmente los resultados son sorprendentes, y uno dice, si esto es con los modelos que otras personas entrenaron para otras cosas, ahora cómo será un modelo que nosotros entrenemos y que le demos todos los insumos, fusionemos datos de diferentes fuentes y aprendan con este propósito en este tipo de imágenes adquiridas con este sensor.
A eso queremos llegar y obviamente ese es el camino, pero solo de entrada con esos modelos preentrenados ya Claro. hemos obtenido unos resultados muy interesantes. Yo quiero decir algo, que efectivamente, como retomando lo que dice el profesor Rubén, en cuanto a que tiene una proyección, incluso pues como idea de negocio muy interesante, como oportunidad para que como institucionalmente se ofrezcan estos servicios, no solo se crece hacia afuera, sino se crece hacia adentro, entonces hacia las raíces. Entonces, por ejemplo, una de las oportunidades que he tenido maravillosas en esta institución a través de todos estos proyectos y lo que he ido aprendiendo es enseñar, ¿cierto? Y como a veces las aulas de clase se limitan por el hecho de que tenemos un currículo que hay que cumplir, entonces se han creado espacios alternativos donde los estudiantes más interesados de manera genuina en todos estos temas, los semilleros, vayan y aprendan un poco de lo que hacemos. Entonces, hace poco estaban unos semilleristas explicando un proyecto que tenía un poco de cada cosa, ¿cierto? Un poco de todo esto que hemos aprendido a una escala, obviamente, digamos, que ellos puedan manejar para sus estudios de pregrado, pero que ellos ya se van interesando en estos temas y van encontrando uno tanto relevo generacional como posibilidad de que ellos desarrollen sus trabajos de grado en esto o que se publique con ellos en Es el esto. semillero PGDB, ¿cierto? Sí, plataformas de gestión de datos espaciales. Y adicionalmente es una plataforma que, digamos, ha ido creciendo en interés y que se ha ido consolidando también como un nicho de investigación. Entonces, como les decía, uno crece hacia afuera, pero también crece hacia adentro como institución y cada vez salen estudiantes más preparados porque saben dominar temas. Entonces, ya para un estudiante no es ajeno el tema de lo que es un SAR o lo que es una óptica, que el downscaling que es, al menos en términos de comprensión, ¿cierto? Que pues eso, por lo menos cuando yo fui estudiante de pregrado, yo no tenía esas oportunidades. Claro. Y eso es algo que realmente es una posibilidad muy interesante que hay acá. También se está trabajando interinstitucionalmente ya con algunos compañeros que están en otras universidades y que también nos aportan desde allá y que también mueven sus recursos humanos muy probablemente hacia este tipo de cosas, encontrar personas que les guste, porque esto es de pasión. Y eso era algo que decíamos, esto es de pasión, esto es de que a uno le guste realmente trabajar en estos temas. Es como de una vocación que uno va encontrando en el trabajo. Hablando de pasión. Y ya de pronto para que vamos hablando, pues el director del proyecto, o sea, pero muy contento, porque están muy buenas noticias, pero Rubén, ¿qué nos depara el futuro en esta área de trabajo que venimos desarrollando? Por ahí me hablaban en estos días de 2 posibles doctorados que van a encaminar esfuerzos hacia esta área del conocimiento. Sí, vamos con 2 nuevos interesados, a mi lado uno de ellos, otro de nuestros Yo decía, ¿quién más? que va por el lado ambiental, Sí. Pero vamos todos montados en el mismo bus, otro compañero de la facultad del área más mía de programación, de automatización, de William electrónica, Puche, ¿no? de telecomunicaciones, William Puche, también ya se está animando. Y a mí con todos estos aprendizajes me queda una reflexión muy interesante y yo creo que es un aprendizaje con el que seguiré trabajando toda la vida. La investigación tiene que tener proyección social y retroalimentación al currículo. Porque mire, la mayoría de personas yo creo que entiende la investigación como publicar y doctoritis y articulitis, lo llamo yo muchas veces, que son enfermos es por publicar, enfermos es por decir pues que tienen un doctorado o algún tema, o por cuántos doctores tenemos, o por quién publica más que quién. Y yo creo que eso no es. Es decir, obviamente uno cuando investiga genera conocimiento. La investigación, por definición, es la generación de conocimiento. Y ese conocimiento hay que ponerlo en el debate de la comunidad científica. Y obviamente eso se hace a través de artículos. Pero a eso solo no se debe resumir la investigación. La investigación se debe resumir, como yo lo decía ahorita, en proyección social. Cosas como hemos hecho con el proyecto de AOS, que impactó un montón de autoridades administrativas del Oriente también. Hemos hablado de AOS, Alianza Oriente Sostenible. Hemos hecho diplomados, hemos diseñado cursos de extensión que hoy en día se están ofreciendo. Ahorita a las 5 hay clase de cursos
de programación para no programadores, de inteligencia artificial para no programadores. Hemos diseñado asignaturas que vamos a ofertarlas como electivas Claro. en los pregrados y los posgrados de la facultad. Claro, en pregrados, en posgrados, ya se están dando. Hemos, diseñado esos cursos, para diferentes programas. Ya lo impactamos en automatización, ya lo impactamos en informática, vamos a impactar en civil, están trabajando de la mano de los semilleros. Estudiantes de las diferentes carreras nuestras se están graduando con los proyectos de investigación. O sea, ya no es que ellos formulan un trabajo de grado, ¿qué voy a hacer? ¿De dónde me agarro? Sino que no, venga, es que usted tiene un proyecto. Algunos se han graduado con los artículos publicados Con los artículos. top. Claro. Primera vez que ocurría en la facultad. Primera vez que ocurría en la facultad, de estudiantes que llegaron al proyecto, trabajaron, hicieron sus Y simulaciones. trabajaron muy arduo. Hicieron su aporte intelectual de muy buen nivel. Sí. Estos chicos fueron como coautores en los artículos, hasta en varias, y solamente necesitaban uno para con eso graduarse. Y ya, y ahorita sale otra tanda de otros 2 que se van a graduar con esa misma modalidad. Entonces, se resume en que la investigación, por un lado, se devuelve al currículo porque impacta nuestros programas y las nuevas generaciones de estudiantes que vienen. Los que ya están en la punta de las carreras se gradúan con estos proyectos y la comunidad por fuera del poli también se beneficia de estos nuevos conocimientos porque a través de diferentes estrategias que hemos ya mencionado, se les está transmitiendo. Eso es una investigación integral y así deben realizarse los proyectos. Y ya que lo aprendimos y digámoslo así que lo estamos aplicando, pues la idea es que todos los nuevos proyectos se vengan realizando en esa misma línea. Genial. Muchachos, felicitaciones. Okay. El trabajo ha sido muy, muy estructurado, muy exitoso. Y bueno, esperemos que nos siga yendo también en estos proyectos que se nos avecinan y en este que estamos cursando actualmente para obtener resultados. Participantes del Grupo GIS, el Grupo de Investigación en Ingeniería Sostenible de la Facultad de Ingeniería, un grupo categorizado A en MinCiencias. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos, muchachos. No, gracias a usted. Gracias a por la usted invitación. e invitados también a ser parte de todas estas cosas a través de los posgrados o los pregrados que se ofertan aquí en la institución. Ok, bienvenidos los que quieran participar en el grupo, en los semilleros y hasta pronto. Gracias.